La psoriasis inversa o invertida es una de las psoriasis más benignas, porque a veces no requiere tratamiento. Se autolimita, se mejora con la higiene y sobre todo las axilas es el lugar predilecto de la psoriasis inversa o invertida. Eczema o dermatitis es lo mismo. Y las dermatitis pueden ser agudas o crónicas. Las dermatitis agudas son exudativas, pero las crónicas son descamativas. Descamativas. Cuanto más seco, crónico. Cuanto más húmedo, secretante, agudo. Agudo. Una lesión que siempre la van a escuchar porque hay muchas enfermedades con esta lesión es la lesión que sobresale a nuestra piel normal, o sea que está dura, gruesa, seca, descamativa, pigmentada y encima el grosor de las líneas naturales está exagerada, ¿no? Miren cómo son las líneas normales y esto está pues prácticamente es 2 o 3 veces más el grosor de estas líneas, ¿no es cierto? Estos espacios, ¿no? Todo está duro y esto es 1000 veces pruriginoso. Se está agarrando, se está agarrando, se está rascando, se hace un círculo vicioso. Cuanto más se rasque, va a seguir creciendo. Y a esa lesión le llamamos líquen, 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 líquen plano, líquen striatus, líquen espinuloso, líquen aureus. O sea, del líquen sale líquen simple crónico. Por ejemplo, este es un líquen simple crónico. Hizo una dermatitis de contacto por alguna sustancia química y empieza a rascarse. Y no para nunca. Eso se llama líquen simple crónico. Y constantemente se están rascando y constantemente aparece más liquenificación. Liquenificación. La pseudomona, entonces, aeruginosa, es el causante de qué ectima? Gangrenoso. Ectima nomás, esa. Ectima. Ectima gangrenoso. Contagioso, el virus del ORF, ahí le van a decir, virus del ORF, contagioso. Virus de los ordeñadores, ectima contagioso. Ectima ampollar, una ectima por estáfilo. Erisipeloide. ¿Cuál es la historia del erisipeloide? ¿Quién se acuerda? El erisipeloide, la historia es de ama de casa o vendedor de pescado o vendedor de pollo, ¿no? Vendedor de pollo, vendedor de pescado. El que vende pescado dice, yo me pinché con la espina del pescado. ¿Qué dice el que vende pollo? Se pinchó con restos del hueso del pollo. Se pinchó. Lo cierto es que la carne y el pollo están podridos, malogrados, putrefactos, malolientes. Y así lo venden y así lo cocinan. Muy bien, entonces en esa carne putrefacta crece un germen que se llama Erysipelotrix. Erysipelotrix.
la variedad es ruso patí, pero con que sea Erysipelotrix, nada más. Y la historia de un pinchazo y siempre en el dorso de la mano. Ahí aparece una mancha roja. Solo en el dorso de la mano, donde te has pinchado. Algo doloroso, pero ya llama la atención. Llama la atención. Entonces se le da su acitromicina, 500 miligramos por 3 días, 4 días, y desaparece. Desaparece. Eso se llama erisipeloide, porque se parece a la mancha roja de la erisipela, pero la erisipela es en cara y piernas. En cambio, en el dorso de la mano, ahí se habla de erisipeloide, erisipeloide, erisipelotrix. La leishmaniasis cutánea andina es una leishmaniasis bastante benigna, porque la andina, los que vienen de la parte de la sierra, Junín, Ayacucho, esa Ancash, esa leishmania casi siempre es cutánea, o sea que es benigna, o sea, no ataca las mucosas. Si ataca las mucosas se llama selvática, ¿no? También se le llama espundia. Y cuando hablamos de UTA, estamos hablando de leishmaniasis cutánea pura. La historia entonces va a ser de un paseo, la típica, ¿no? La historia va a ser de un paseo que se van a Ancash o se van a Jaén. Picaduras de insectos y a las 3 semanas lesiones gomosas, lesiones nodulares. ¿Qué es un goma? Goma es un nódulo que finalmente revienta y bota un líquido. El nódulo nunca revienta. Muy bien. Entonces, 3 semanas de la picadura. Ya empiezan los síntomas. Nódulo, goma y se ulcera. Hasta ese momento tenemos el dato que viene de la sierra. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó acá? ¿Dónde estamos? ¿Qué número es? Número 37. Muy bien, entonces, el dato entonces, ¿de dónde viene? Y tiene que haber pasado 3 semanas como mínimo. Llega con la úlcera, le hago una biopsia y un raspado de la úlcera. ¿Qué voy a buscar? Amastigotes. ¿Cuánto mide un amastigote? Una micra. Entonces, para ver un amastigote tienes que haber visto miles de leishmania, ¿no? Entonces, cuando ya se entrena el ojo, entonces encuentras al amastigote. Amastigote, ¿no? Es muy importante el diagnóstico de leishmaniasis en la cutánea mucosa. O sea, aquel que viene de Jaén, curar esa úlcera es lo más sencillo. El problema es que después va a ser lesiones en la mucosa oral y le va a malograr la laringe, la faringe y probablemente órganos vitales. Y te destruye toda la cara. Entonces la forma selvática, entonces la brasiliensis, la leishmania brasiliensis nos va a destruir toda la cara
y órganos internos, las mucosas. Úlcera con borde neto y violáceo. Úlcera con borde neto y violáceo. Y uno tiene que palpar. Uno palpa nódulos. Y a veces coinciden que estamos palpando y hemos roto un goma. O sea, el goma revienta y se forma la úlcera. Entonces, los nódulos satélites también te ayudan para el diagnóstico. Los nódulos satélites. Entonces, ¿qué hay que hacer? Un frotis y en 10 minutos encuentras la leishmania, ¿no? La leishmania. Cuando algo camina por el cuerpo, podemos pensar en 3 posibilidades. Algo que camine por el cuerpo. Una podría ser larva migrans. Vas a la playa, estás jugando en la arena y por ahí se mete el anquilostoma duodenale o el brasiliensis. O sea, la gente llevó su perro, el perro defecó, tú jugaste pelota, pisaste el excremento, entra la larva. La larva vuela, se introduce a tu piel y de ahí empieza a caminar como una serpiente. Y en la noche lo sientes que va caminando. Ese es uno. 2. ¿Qué pasa con esto? Vamos en la 38, ¿no? Ya. ¿Qué otra cosa camina por nuestro cuerpo? Larva migrans, natostoma. Spinigerum. Es el más conocido en el mundo, ese es en Ecuador. Spinigerum. Ecuador ha publicado más de 10.000, 20.000 casos, pero Perú creo que unos cuantos nada más. Y se supone que acá en el Perú se come más pescado crudo que en Ecuador. En Ecuador se hierve el pescado. Se hierve el ceviche. Te hacen ceviche y lo hacen hervir. Y en tu cara tienen que hacerte hervir, así, hierve ahí, ¿no? Hierve. Tiene que morir el natostoma. El natostoma todavía son ronchas y son gomas, lesiones nodulares que van avanzando, son más grandes todavía. El gusano es mucho más grande. Si llega a la cabeza, puedes cortar eso, abrir como una biopsia por excisión y sale el gusano. Entonces, el natostoma también camina. Entonces, se cree que en Ecuador sí tiene todas las condiciones para tener su ceviche, sí tiene, si fuese ceviche sin hervir, te da natostomiasis. Es una paniculitis migratoria eosinofílica, así se llama, así le van a poner, ¿eh? Ingesta de pescado crudo, te pueden poner hasta Ecuador, ¿no? En Ecuador. En Perú hay muy pocos, porque no reúne todas las condiciones de ese pescado. Muy bien. Entonces, ceviche crudo y el dato de una lesión nodular que puede aparecer en cualquier sitio, en el abdomen, y es ¿qué es paniculitis? Nódulo. Un bulto que va caminando por tu cuerpo. Migratorio. Ronchiforme, parece una roncha grande.
Y cuando le hacen la biopsia de ese caso, o encuentras al gusano o simplemente eosinófilos. La dermis está llenecita de eosinófilos. Paniculitis migratoria eosinofílica. Natostomiasis. Otra cosa que camine y se contagió en la playa. En la playa también hay anquilostomas, en la arena hay anquilostomas. Muy bien, este caso fue un caso de larva migrans. Lo curioso de esto que estas larvas pueden provocar pápulas, ronchas o vesículas. Y como apareció en la espalda, este es un caso verídico, como apareció en el omóplato, caminaba, picaba y dolía. Esa era la historia. Dolía fuerte por ratos. Y si duele fuerte por ratos en el omóplato con vesículas, ¿qué diagnóstico sería? Herpes zóster. Los primeros 7 días el médico de su universidad le dio tratamiento para herpes zóster. Como no mejoró durante 7 a 10 días, entonces pidió otra opinión, ¿no? Y nosotros encontramos larva migrans como diagnóstico, ¿no? Este es el caso del paciente. Y miren cómo fue caminando. Le hicimos como 10 biopsias, no encontramos al anquilostoma. 10 biopsias, lo hemos seguido. Nada. Nada. Seguía corriendo, ¿no? Y lo que es peor que el muchacho, el joven, ya se estaba tocando del cerebro, porque ya comenzó a sentir ruidos. Y lo que es peor que los primeros médicos no le creían nada, pues, ¿no? El médico de su universidad tampoco, no, este es herpes zóster y punto, ya. Tú vas a la ciclovir y se acabó. 5 o 10 días y se acabó. Y como no mejoraba, y en la noche sentía hasta ruidos, ya la cosa pues terminó también en psiquiatría, ¿no? Ya la cosa, nadie soporta esto, ¿no? Se le dio albendazol, 400 miligramos por un mes, y se le dio ivermectina, una gota por kilo de peso, cada semana, por un mes. Recién al mes paró la caminata paró, ¿no? Y esta es una forma vesicular que hizo, una forma vesicular de larva migrans, que está escrito en muchos trabajos, o sea que existe una forma vesicular. Y si está muy localizada, parece un dermatoma, parece herpes zóster. Pénfigo foliáceo endémico. ¿Cómo llegamos al diagnóstico de pénfigo? Primero porque es una patología muy frecuente. Todo paciente que tenga ampollas en todo el cuerpo y que ingrese por emergencia de un hospital, primer diagnóstico tiene que ser pénfigo. Primer diagnóstico tiene que ser pénfigo. Entonces, lo único que se hace en emergencia cuando ingresa un paciente que parece pénfigo, hago la maniobra de Nikolsky. Nikolsky positivo, pénfigo. Se supone que el paciente, no creo que alguien le dé corticoides 50 miligramos, porque si ha tomado 50 miligramos, el Nikolsky te puede salir falso negativo, pero nadie le da 50. Nosotros somos los dermatólogos
y los reumatólogos también creo, los únicos que usamos 200, 300 miligramos de prednisona, ¿no? Y no se nos muere el paciente. Bien, entonces, llega un paciente con un síndrome ampollar, Nikolsky positivo, se acabó. Eso es pénfigo foliáceo. Si el tiempo de enfermedad es mayor de 6 meses y no tiene lesiones en la boca, confirmado. Eso es pénfigo foliáceo. ¿Por qué? Porque hay pénfigos vulgares que primero te atacan la piel y al segundo o tercer mes o cuarto mes recién te ataca la boca. ¿Cuánto tiempo se espera? 6 meses. Entonces la pregunta es, ¿cuánto tiempo tiene estas ampollas? 1 año. Entonces, no tiene nada en la boca. Entonces es foliáceo. Tiene lesiones en la boca. Eso es pénfigo vulgar. Y los vulgares mueren. Los vulgares son más graves. Los vulgares pueden tener TBNO positivo. Están con hemorragias gastrointestinales. Están botando sangre por el ano. Porque en el ano tienen ampollas. En el intestino tienen ampollas. En el tracto gastrointestinal, ampollas. Es toda una desgracia. Y eso es TBNO positivo. Entonces, pénfigo vulgar compromete la vida. Pénfigo foliáceo nunca muere. El foliáceo es piel, 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 piel. No compromete la vida. Entonces, ¿de qué depende? De las lesiones en mucosa oral. ¿De qué depende? De la seguridad que el Nikolsky sea positivo. Nikolsky positivo. Si no tiene Nikolsky positivo, el segundo síndrome ampollar se llama pénfigoide. Goide. El pénfigoide ataca ancianos. Ahí está la gran diferencia. Jóvenes, adultos jóvenes, pénfigo. Ancianos, 70, 80, 90, 100 años, pénfigoide. Entonces, de la emergencia nomás se está separando. El pénfigoide no es necesario que se hospitalice. Peor es, porque si al pénfigoide le doy antibióticos, acitromicina, 3 o 4 tabletas cada 15 días, mejora. En su casa va a estar mejor. En el pénfigoide no usamos corticoide. Muy bien. En el pénfigoide no hay lesiones en la boca. Entonces, facilito. Anciano, sin lesiones en la boca. ¿Y las ampollas cómo son en el pénfigoide? Grandes, como globos de carnaval. Grandes, muy grandes. Todas las ampollas en el pénfigo foliáceo y el pénfigo vulgar, todas las ampollas están en la epidermis. Ahí te tiene que decir, la ampolla es intraepidérmica, eso es pénfigo. No, te dicen, el otro caso, la ampolla es intradérmico, pénfigoide. La ampolla es en la dermis, pénfigoides. La ampolla es en la epidermis, pénfigo. Miren cómo se divide. Y lo que más vemos en un año, de 100 síndromes ampollares, 50, 60 son pénfigos, 10 a 20 son pénfigoides, y después viene una miscelánea de 1. O sea que pénfigo y pénfigoide lo van a ver ustedes tarde o temprano. El primer pénfigo que se descubre en el mundo fue hace 200 años en París.
Y París era una ciudad con mucha gente, no era área rural, era ciudad. Entonces ahí se descubre el primer pénfigo urbano en el mundo, en todo el mundo. En todo el mundo sale recién ahí el diagnóstico de pénfigo, en París. Entonces, este pénfigo se llamó no endémico. Es un pénfigo de la ciudad. En cambio, cuando se dice foliáceo endémico, es un pénfigo rural. Es un pénfigo de zonas muy alejadas de la selva, principalmente desde Huánuco, Ucayali, Iquitos, Loreto, San Martín y un poquito en Junín. Entonces, en todas esas localidades hay muchos insectos. Parece ser que el insecto que transmite la leishmania, parece ser que el insecto que transmite la leishmania también inicia la enfermedad autoinmune, que se llama pénfigo. Entonces, en 1900, Brasil demuestra al mundo que en el Brasil el pénfigo más común es el pénfigo foliáceo endémico del Brasil, a tal punto de que hoy en día tienen hospitales solo para pénfigo. En Mato Grosso y en muchos lugares del Brasil hay hospitales solo para pénfigo, que es una barbaridad, pues, ¿no? Unos 500, 600 al año, ¿no? Nosotros no llegamos a veces ni a 100, 120 por año, ¿no? Entonces tienen bastante pénfigo, ¿no? Y ese se llamó pénfigo foliáceo endémico. Entonces, toda persona que va a la selva y es sometido a picadura de insectos, sobre todo donde hay leishmania, ese mismo vector, ese flebótomo, te va a producir el pénfigo. Y en el pénfigo se habla de un mosquito que se llama simúlido. Simúlido. Entonces, eso propicia un pénfigo foliáceo endémico. Y como es foliáceo, es de buen pronóstico. Casi nadie muere, pero se llena de lesiones, en todo el cuerpo. Todos los pénfigos se curan igualito. No interesa si es endémico o no es endémico, se curan igual. Si una persona fue de Lima y le dio pénfigo en la selva, tiene que volver a Lima, porque si se queda en la selva, se perpetúa su pénfigo. La gente que está yendo a trabajar por petróleo, por oro, por la minería, a la selva, le da pénfigo, tiene que regresar acá. Si va allá, cada vez le va a dar más pénfigo y más pénfigo. Tiene que regresarse a Lima. Muy bien, el tratamiento para pénfigo foliáceo es 50 miligramos de prednisona por día hasta que el Nikolsky sea negativo. Si el Nikolsky es negativo, se va bajando 5 miligramos por semana. Estoy dando 50 de prednisona y al mes ya no hay más ampollas, entonces, y el Nikolsky es negativo, empieza a bajar. 45 una semana, 40 la siguiente semana, 35 la siguiente semana, 30, 25, cada semana voy bajando 5. Llego tranquilo a 0 y se acabó el pénfigo. Para el pénfigo vulgar hay que usar el doble, a veces hasta el triple. Entonces, uno ya decide, a veces mejor le damos pulsoterapia por 5, 6 días, 7 días, y después bajamos a 100 miligramos de prednisona, igualito, vamos bajando 5 miligramos por semana. Con todos los cuidados que hay que tener, ¿no? Tienes que desparasitarlo, tienes que darle antivirales para eliminar el herpes del ojo, tienes que sobrealimentarlo, tienes que darle calcio, le tienes que dar un antibiótico y sus antiparasitarios permanentes ahí, ¿no? Cada semana, ¿no?
sus antiparasitarios. Simple, pues, ¿no? Se da ivermectina y se da albendazol, ¿no? Y estar al tanto de cualquier evento que pueda pasar. Y el pénfigo, entonces, foliáceo endémico se ha reportado en países bastante cercanos al nuestro, como Paraguay. No hay en Uruguay, no hay en Ecuador, no hay en Kenia, no hay en Chile. Perú sí tiene. Perú, Colombia, Brasil son los que más tienen pénfigo foliáceo endémico. Y el pénfigo es una persona de Ucayali, de Campo Verde, que hizo lesiones también en mucosa oral. Y si tiene pénfigo con lesiones en mucosa oral, ¿qué tipo de pénfigo es? Pénfigo vulgar. Entonces también en la selva hay pénfigo vulgar. Muy raro, pero hay. Pénfigo vulgar endémico. Es gente que nunca ha salido de esa área donde vive. Ojo, esa es la condición. Vive solamente entre Ucayali, Campo Verde y Yarinacocha, nada más. Por ahí vive, nada más. No sale de allí, ¿no? Y como no sale de allí, puede tener pénfigo foliáceo endémico. Ella viene a Lima y se le va su pénfigo. Viene a trabajar a Lima y se va su pénfigo. No necesita terapia. El sarcoma de Kaposi se relaciona con el virus herpes 8. Herpes 8, ¿no? Ahí faltó el 8. Herpes 8. Herpes 8. Tumores angiomatosos. Todos los sarcomas de Kaposia, toditos. Sarcoma por el VIH, sarcoma clásico, sarcoma iatrogénico, todos ellos, todo. Basta que sea sarcoma de Kaposi. Tumor profundo en la dermis con gran reacción del colágeno y glóbulos rojos extravasados. Hay una hiperplasia vascular. Por eso es que toma ese tono rojo, rojizo. Y esto es duro. Cuando uno toca este sarcoma es duro, como todo sarcoma, por la hiperplasia del colágeno. Y gran cantidad de vasos sanguíneos extravasados con glóbulos rojos en la dermis, ¿no? Todo está involucrado, excepto que lo que uno come no sale por el ostium folicular. O sea, si tú comes un pollo a la brasa con mucha grasa, esa grasa no sale por la cara, ¿no es cierto? Pero todavía la gente es tan ignorante, nuestra población es ignorante, que todavía cree que lo que come sale por la cara, ¿no? Todavía hay, ¿no? Gente que prohíbe todas las grasas, porque cree que es el mismo componente lipídico que sale por la cara. En la tiña capitis se utiliza esta dosis. Puedes empezar con 15, 23 y puede llegar hasta 40, dependiendo del caso. Y máximo 8 semanas. 8 semanas. Tiña capitis. Si es niño con lesiones alopécicas pustulosas y adenopatías cervicales con secreción cero purulenta y muy dolorosa, uno de los primeros diagnósticos tiene que ser Kerium de Celso. ¿Qué cosa es el Kerium de Celso? La tiña capitis inflamada. La tiña capitis inflamada. Aquí le tengo que dar entonces corticoides y antibióticos, además de la gliciofulvina. Costras amarillentas, ya te dio el diagnóstico, impétigo. Ampollas flácidas y áreas desnudas o denudadas. Primer diagnóstico en este niño, necrolisis epidérmica tóxica.
Y esto es por fármacos. Levantas la costra y aparece una úlcera. ¿Cómo se llamará eso? Ectima. 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 El eritema infeccioso es un virus que primero se traga los glóbulos rojos y después va a la piel. O sea, miren lo que produce este virus. Y te produce un eritema malar, signo de la cachetada, o un eritema tipo lupus. Por ahí arranca todo, ¿no? Parvovirus B19, eritema malar y livedo reticularis en brazos y piernas. Livedo reticularis en brazos y piernas. Parvovirus B19. La leucoplasia oral vellosa está asociado al SIDA y es responsable el virus de Epstein-Barr. Te está diciendo, sí, tiene virus de Epstein-Barr. En realidad, todos los adultos ya tenemos virus de Epstein-Barr casi en un 90-80%. Muy pocos son los que no lo tienen, no lo portan. La vasculitis leucocitoclástica, la forma de sospechar es a través de encontrar la púrpura palpable, una zona equimótica rojiza pero elevada, que es típico de una vasculitis. La peor de las vasculitis, leucocitoclástica, con ruptura de neutrófilos. Ahí está la historia clásica de ampollas grandes en un anciano. Pemfigoide. Así arranca. Ampollas tensas. Muy bien. Damos por terminado. Y al final tienen unos tips. Tienen unos tips que recuerden. A ver, préstame un ratito. Aquí está. Para que recuerden. Pápulas violáceas o pápulas poligonales, líquen plano. En diana, en iris, en escarapela o tiro al blanco, eritema multiforme. Placa heraldo o heráldica, ya, pityriasis rosada. Placa heraldo. Placa heraldo quiere decir, eso quiere decir heraldo. Erupción eritema escamosa en el tórax. La pityriasis rosada nunca llega a la rodilla, nunca. Solamente se queda en el tórax, por eso se llama pityriasis rosada. Herpes virus, se relaciona con el herpes virus 7. Se relaciona, pero no es etiología. Condiloma plano, ¿qué será? Secundarismo luético. Condiloma acuminado es papilomavirus, ¿correcto? Ya, no se confundan y lean despacio, porque si no, se equivocan. Placas violáceas infiltradas, sarcoma de Kaposi. Pápulas violáceas, líquen plano. Líquen plano, no necesitan más. Pápulas umbilicadas del color de la piel, molusco contagioso. Placa como signo de la bandera, loxoceles, mordedura de araña, loxoceles. Placa livedoide rojo, blanco y azul. O también te ponen el signo de la bandera, ¿dónde se observa? ¿En qué? Entonces, loxoceles. Erosiones como huecos en las plantas por actinomicetos, bacterias anaeróbicas, ahí tenemos a la queratolisis punteada. Son erosiones moteadas o huecos en las plantas.
En las plantas de los pies hay unos huecos y tienen un muy mal olor, ¿eh? Muy mal olor, peor que el de la tiña pedis. Manchas escamosas bien delimitadas, color parduzco. El color parduzco es de eritrasma en axila e ingle. Ahí tienes otra clave para 10 que te van a ayudar. Gracias. Muy bien, ahí terminamos.